Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida tremenda, ha pasado un poco de todo y además ambos jugadores, Esipenko con piezas blancas y Nakamura, se estaban jugando el pase en su mismo grupo pues a esa fase final. Solo puede pasar uno de los dos. Nakamura le valen las tablas con piezas negras y bueno, pues Esipenko tiene que salir a ganar. De momento E4 ya en el tablero, a lo que se responde con E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil C4, apertura italiana, alfil C5, yugo piano y bueno, pues jugando de una manera de momento tranquila. D3, caballo F6, A4 ganando espacio y A6 ya en el tablero, bueno, pues dando la casilla de A7 para el alfil para que mantenga cierta presión sobre un posible enroque en corto de las blancas y tras estos movimientos son las piezas blancas las que enrocan en corto de 6 y A5 todavía ganando más flanco de dama, ¿no? La partida continúa con alfil A7 retirándose, C3 preparando en algún momento una ruptura, también B4 apoyando al peón y de momento son ahora Nakamura el que decide enrocarse en corto, H3, H6, evitando que cualquiera de los dos alfiles pueda clavar a los caballos y tras estas jugadas alfil E3 quitando fuerza a este importante alfil en este tipo de posiciones que es el de casillas negras, ¿no? La partida continúa con torre E8, dama B3, hay un doble en F7 solo defendido por el rey, la dama viene al rescate y caballo B D2 defendiendo el peón D4, por lo tanto D4 ya es posible en las próximas jugadas y torre B8 bueno, pues defendiendo también el peón de B7 y dando libertad a este alfil para que se pueda desarrollar de casillas blancas y así la dama no pueda capturar en B7. Tras estos movimientos, la partida continúa con alfil por A7, caballo por A7. El caballo, como vemos, queda algo fuera de juego y además ya no está controlando la casilla de D4 y es cuando Esipenko decide romper o bueno, pues jugar este movimiento en el centro. Nakamura realiza un error ya que juega caballo C6 y no lo aprovecha Esipenko. Quizás el mejor movimiento aquí para las negras serían los cambios y alfil E6. Se enfrentan los alfiles y en caso de que las blancas jueguen D5, bueno, pues el alfil se tiene que retirar, pero es verdad que el alfil y dama, sobre todo para el alfil de C4, pues ha perdido toda la fuerza que tiene en la posición y la partida sigue con bastante igualdad. Nakamura queriendo traer el caballo pues a la mayor brevedad al juego. Aquí Esipenko, bueno, pues evita o no juega este movimiento que sería muy importante. Siguiendo esta línea, caballo A7, mejor que retirar el caballo a D8 y tras esta jugada alfil por A6, alfil por H3 y tras alfil por B7 el alfil vuelve a C8, se ataca hasta en dos ocasiones un alfil que está clavado, A6 mantiene la ventaja, el peón además se ha quedado, bueno, pues pasado y en caso de jugar una jugada como C6, dama B6 sería muy fuerte ya que el caballo, bueno, pues está casi sin movimientos y las blancas ya cuentan con una ventaja bastante interesante. No obstante, bueno, pues Esipenko no juega D5, torre Fe1 y tras estas jugadas alfil D7 conectando las torres, ahora sí D5 y el caballo Nakamura lo retira a 7 para posteriormente, bueno, pues intentar traerlo a juego vía C8. De momento alfil F1, ya que Esipenko, bueno, pues tiene intención de empezar a empujar en el flanco de dama y la partida continúa con caballo H7 para caballo G5, C4 como decíamos y tras caballo G5 dama E3 retirándose y permitiendo B4 y además tocando al caballo indefenso en A7. Primero Nakamura captura en F3 con jaque, caballo por F3, caballo C8 y tras B4 la partida continúa con F5. El tema es que a Nakamura le valen las tablas, pero como vemos sus piezas pues están muy pasivas, bueno, casi en la primera fila y el flanco de dama centro pues es algo más de Esipenko y de momento el flanco de rey pues a ver qué pasa ya que él decide romper. F5, alfil D3, doble ataque sobre el peón. Aquí si las negras juegan F4 pues cerrarían demasiado la posición, de momento dama E2 y bueno pues seguramente que las blancas tendrían algo más de ataque incluso por el flanco de dama. Por lo tanto Nakamura no ve con buenos ojos
este movimiento de F4, decide jugar dama F6 defendiendo dos veces en F5 y aquí vienen varias capturas, peón por, alfil por F5 y tras todos estos cambios caballo D4. No se entrega la pieza ya que bueno, pues está clavado el peón, si no caería la torre de E8. De momento dama F7 viniendo a la defensa y tras F4 Esipenko, bueno pues metiendo presión en la posición, tampoco puede capturar lógicamente el peón, ya que si lo hace a cualquiera de las dos casillas hay un doble sobre 8, solo defendido en una ocasión, por lo tanto tras estas jugadas se juega C6 y es un error. Quizás el mejor movimiento para Nakamura, siendo bastante difícil, es caballo B6. El tema es que entrega la pieza temporalmente, ya que si las blancas aquí no capturan, bueno pues caballo por C4 estaría viniendo con ataque sobre la dama y quizás lo mejor es capturar, si no el caballo quizás puede escapar vía D7. Con esta entrega de material el caballo ha desaparecido de C8 y ahora la torre de B8 defiende una segunda vez a la torre de 8 conjunto con la dama, por lo tanto se recupera la pieza y tras dama por D4 siguiendo una de las líneas, C por B6, dama por B6 y aunque las blancas cuentan con peón D+, bueno, pues la partida está muy igualada, ¿no? Incluso se puede capturar en F4 y ahora sí que hay igualdad total de material. Bueno, pues no ocurre caballo B6, sí C6 y vamos a ver cómo lo aprovecha Esipenko. De momento F por C5, por E5, perdón, y C por D5. Tras estas jugadas se juega E6, se genera un peón pasado bastante bien defendido por caballo y dama y tras estos movimientos además la dama está atacada y Nakamura la retira a G6. Torre F1 quizás no siendo bastante buena en la posición, este movimiento C por D5 mantiene la ventaja para las blancas ya que además se refuerza con bastante fuerza o intensidad el peón de 6 junto con otro peón y bueno pues esto no ocurre y Esipenko decide coger fuerza con la torre en F1 para meterla, incrustarla en F7. Como decimos iguala un poquito la partida, caballo E7, nuevamente esta captura valdría para las blancas y a un caballo por D5 podría ser la respuesta, se ataca la dama, dama F3 y tras caballo por B4 entregando incluso un siguiente peón, dama F7 jaque. Si en esta posición, bueno, pues la dama captura, las negras están perdidas ya que hay jaque y está cayendo pues una pieza y en caso de retirar el rey, por ejemplo H7 para defender a la dama, la línea podría continuar con torre A3 con ideas de bueno, triplicar y las piezas blancas están algo mejor. Esto no ocurre ya que bueno pues se decide no capturar si no se había hecho antes, todavía más difícil con el caballo en E7, torre F7 y tras estos movimientos se juega D por C4. Tras estas jugadas las piezas negras cuentan también con peón pasado, Esipenko sigue la suya doblando torres y tras rey H8 retirándose, torre 1 F3 quizás para dar un doble sobre el punto de G7. Tras estos movimientos estamos en la jugada 32, a Esipenko tenía solamente 52 segundos o en torno a un minuto y Nakamura, aunque contaba con 5 minutos, les quedaban 8 jugadas para el tiempo extra, para la jugada 40, pues también rápidamente se iba a quedar sin tiempo y solo jugando con esos 30 segundos de incremento por jugada. Esta jugada sería para las negras en esta posición, bueno, pues una jugada para mantener la igualdad tras caballo D5, quizás dama F2 y a esos movimientos pues dama E4 y bueno, pues hay igualdad, ¿no? El caballo está bastante bien en D5 defendiendo un posible avance por parte del peón enemigo y bueno, pues todo seguiría con cierta igualdad. Se juega no obstante caballo C6 y tras estas jugadas Esipenko lo vuelve a aprovechar y tras los cambios llegamos a esta posición en la que ahora tiene un único movimiento para mantener ventaja Esipenko y lo aprovecha y es jugar E7. La partida continúa con rey H7 retirando de la primera Nakamura su rey y dama F4 con ventaja para Esipenko. Otra posibilidad para las piezas blancas sería torre F8 y en caso de jugar C5 evitando los cambios para, bueno, pues para que las blancas puedan ganar la partida coronando, ¿no? Lógicamente la línea podría haber continuado con rey H2.
C por B4, incluso teniendo dos peones pasados, pero el problema ahora está en que la torre entra en G3, dama H5 retrasándose y tras dama E4 jaque G6. Torre F7 con un nuevo jaque, el rey se puede retirar a H8 y dama F4. Bueno, pues ya hay temas de mate en tres jugadas, ¿no? Por lo tanto, no se podría evitar quizás prolongar un poquito más suicidando alguna pieza de las negras, pero bueno, podría haber sido interesante para Esipenko torre F8. No obstante, decide jugar dama F4, sigue manteniendo ventaja, toca al peón pasado de C4, también al peón, aunque de momento está defendido por la dama, en D6, y tras estas jugadas la partida continúa con torre G8. Nakamura está jugando con fuego, se juega torre G3, dama por C4, bueno, sería más fuerte para las blancas, le mantiene la ventaja a Esipenko, la dama se retira a E6, torre 3 nuevamente y volvemos casi a la misma posición. El tema es que tras estas jugadas torre F8, Esipenko ha querido traer la torre para que en caso de que no haya cambios por parte de las negras, que sería lo lógico, pues se pueda empujar el peón para coronar, pero lo evita Nakamura jugando torre E8. Por lo tanto, jugando al límite, torre por G8, rey por G8 y tras dama por C4 jaque, dama F7. Tras estos movimientos dama por A6, se cambian piezas y llegamos a un final que, aunque parece o de momento Esipenko tiene peón de más, tiene algo de ventaja y esta sería quizás la última oportunidad para mantener la misma, pero es complicadísimo, ya que a dama por C6, aunque gana un peón, enseguida lo va a perder, ¿no? Dama E1 jaque y dama por B4 y la partida queda muy igualada. No obstante, volviendo una jugada para atrás, el movimiento a considerar y ganador o manteniendo ventaja es dama C8 jaque. Siguiendo una de las líneas rey H7, dama F5, rey H8 y tras rey H2, la línea que pueden hacer las piezas negras. D5 no vale en el sentido de ganar y dama E8 podría ser una alternativa para A6, dama 8 y tras estas jugadas dama 5 defendiendo el peón de A6. Tras estos movimientos dama 7, Nakamura o las piezas negras, ya que estamos en una línea hipotética, bloquearía. Y aquí, bueno, pues si B5, C por B5, tras estos cambios aquí las piezas blancas mantienen la ventaja casi a cualquier movimiento, como por ejemplo rey G8, a rey H7 no, a un movimiento, o podemos verlo también, pero bueno, pues en caso de hacer rey H7, creo que la dama podría entrar por D3, dando jaque, y el tema es que tras rey H8, bueno, pues se captura el peón y se defiende el peón de A6, haciéndolo de otra manera también. Y si el rey viene a G8, ahora sí el jaque se da en esta posición y tras rey H7, pues nuevo movimiento con jaque triangulando y dama C6, ¿no? Llegaríamos, en caso de que se haga cualquier movimiento, pues cae el peón y está defendido el peón de A5, y si se juega D5, la línea podría continuar con este movimiento dama B7 en el que, bueno, pues si te retiras con la dama, te están coronando en dos jugadas y ganando. Todo muy complicado, sobre todo encontrar esta jugada, y aquí ya habían contado con el tiempo extra, ¿no? Pero no obstante, bueno, pues muy difícil. Esipenko va por esta captura y tras estos movimientos jaque podemos pasar un poquito más rápido, se recupera el peón, dama D5 jaque, rey H8, dama A2 con la intención de empujar, pero aquí Nakamura primero juega dama F4 jaque, G3, dama D4 y tras A6, dama 7 bloqueando. ¿Y qué se puede hacer, no? H4, D5, dama E2, siempre defendiendo el peón, de A6, y tras dama D4, dama 2 nuevamente con la intención de empujar, pero Nakamura vuelve a bloquear. Rey G2, D4, dama E2, sigue con la defensa, y tras dama D7, Nakamura permite que se pueda jugar A7, aunque de momento estaría indefenso, pero además ya está en una posición más activa para permitir D3, ¿no? En caso de jugar aquí, ya que Esipenko juega dama E4 y por ver una línea muy rápidamente jugar dama D3, bueno, pues las negras tienen varios jaques e incluso casi perpetuo, ¿no? Por el flanco de dama. Por lo tanto, es muy difícil ya ganar esta posición. No obstante, Esipenko lo sigue intentando. Dama E4, el problema es que ya tiene D3 y tras dama B7
Si aquí Nakamura cambia, pues lógicamente las piezas blancas ganan, decide no cambiar y tras dama b7, dama d8, manteniendo, bueno, pues la coronación defendida y también evitando el jaque, ya que están llegando primero las piezas blancas. Tras estas jugadas se juega 7, d2 y tras coronar ambos jugadores, pues se decide que la partida pues termina en tablas, ¿no? Por lo tanto, finalmente Nakamura pasa a esa fase final. Son 4 los jugadores y mañana veremos 2 desempates de los grupos que quedan pendientes por pasar. Aronian ya había pasado en el grupo C y ahora Nakamura pues confirma un excelente estado de forma. Por mi parte nada más, vamos hablando para nuevos vídeos. Un saludo, chao.